Todo el mundo recomienda mucho consumir bastante proteína. Lo cierto es que hay que tener ciertos cuidados a la hora de escoger la proteína adecuada si nos queremos suplementar para no tener efectos secundarios. Está con nosotros el doctor Marlon Tames para hablarnos de este tema y asesorarnos, que estamos sin asesoramiento en este momento. Doctor, ¿cómo está? Claro que sí, muy bien. ¿Y usted? Muy Un placer bien. estar por acá nuevamente. Doctor, ¿qué es lo que hace la proteína por nuestros músculos? Ok, entonces básicamente la proteína es el alimento que hace crecer y fortalecer todos los músculos del cuerpo. La proteína no solamente tiene esa función, sino que tiene más de 40 funciones en todo el cuerpo. Entonces cuando hablamos de funciones de proteína, pues sería interminable hablar de todo lo que hace, del por qué es tan importante su consumo día a día. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para consumir todos los días precisamente proteínas de diferentes fuentes? ¿Cuál es la recomendación? Claro que sí. Lo que se recomienda es que en todas las comidas hablemos, por ejemplo, de un plan de alimentación de 4 comidas donde hablamos de un desayuno, un almuerzo, una merienda media tarde en la cena. Incluir diferentes formas de proteína en cada uno de esos alimentos. Entonces, si incluimos en cada tiempo de comida, al final de las 24 horas vamos a tener un aporte correcto y vamos a poder cumplir las funciones de forma adecuada. Uno normalmente consume huevo, carne, pollo, pescado, tal vez hongos, pero ¿cuál es la diferencia entre estas proteínas y estas otras proteínas que son en polvo? Claro que sí. Muchas personas pues se les dificulta muchísimo consumir proteína en el transcurso del día de forma alimentaria, ya sea porque tienen poco tiempo, porque no les agrada tanto estar comiendo tan seguido o simplemente porque tienen algún problema gastrointestinal. Entonces tenemos estas diferentes opciones de proteína en polvo que básicamente es, agarramos todo lo que vos dijiste, agarramos el huevo, agarramos un extracto de proteína de leche, en algunas ocasiones la carne, se pasan por un proceso de ultrafiltrado y terminan siendo estas diferentes opciones de proteína, que dependiendo de la base por la que esté hecha, entonces esas son las diferencias. Ahora, nosotros vemos estas proteínas y estas proteínas realmente son de un alto valor proteico. ¿Cómo nos podemos asegurar que es así? Claro, la mayoría de proteínas sí pasan como por un proceso de preselección para saber si son de alto valor o no. Entonces, por ejemplo, estas que tenemos acá, específicamente, por ejemplo, esta que estoy tocando, es una proteína que se llama hidrolizada. Es la proteína que pasa por los 3 filtros que existen, porque está la proteína que es como la más pura, luego está la proteína isolada, que es estas 3 que tenemos por acá, y finalmente tenemos esta que es la proteína hidrolizada, que es la más limpia. ¿Qué significa? Que el 98% es proteína y el 2% son carbohidratos y grasas. Ahora, ¿de qué están hechas las diferentes proteínas? ¿Qué es lo que contienen? La mayoría de proteína está hecha de caseína, que es el extracto de leche, de suero de leche. Entonces, agarran la leche y le quitan todas las impurezas que tiene y queda solamente la proteína. Llega y eso por un proceso de ultrafiltrado, como te digo, termina siendo polvo. Ahora, las personas que no consumen lácteos podrían consumir una proteína que sea hecha con suero de leche. Claro que sí. Por ejemplo, esta como tal, la mayoría de personas que no consumen lácteos es porque son intolerantes a la lactosa. Y es lo que hace específica esta proteína, que es la lactosa, que es un carbohidrato, llegan y la eliminan casi por completo y solamente dejan la proteína. Hay algunas personas que es muy raro que son alérgicas a la proteína de la leche de vaca. Se ve sobre todo en niños, pero inclusive hay personas adultas que podrían desarrollarlo. Esas definitivamente no podrían consumir este tipo de proteína. ¿Cuál es la diferencia entre consumir este tipo de proteína en polvo y consumir la comida normalmente que tiene proteína? Claro, pues definitivamente siempre la recomendación basal va a ser extraer la proteína lo más que podamos de la comida, porque la comida va a llevar al sistema gastrointestinal y nos va a tomar todos los nutrientes que requerimos. Esto, como bien se llama suplemento, es un suplemento a nuestra dieta ordinaria. ¿Y qué es lo que no estaría recomendado? Que yo, por ejemplo, diga, voy a dejar de consumir todas las proteínas de la dieta y me voy a quedar solamente con estos suplementos. Entonces no hay que encasillarlo en algo que puede ser en todas las comidas, las 24 horas. Es un suplemento que me ayuda a mí a llegar a cumplir los requerimientos de proteína al final del día. ¿Cuáles personas y a quiénes les sirve poder consumir la proteína en polvo? Claro, aquí tenemos 3 tipos de personas. La primera es la persona deportista que hace mucha cantidad de deporte, específicamente que busca aumentar un poquitito la masa muscular y que definitivamente con la comida del día no podría llegar a producir, a adquirir los requerimientos de proteína que necesita. La persona número 2 es la persona que tiene un trajín en el día a día, llega y corre y está muy ocupada y no tiene la oportunidad de poder traerse la comida de la casa o poder
poder cumplir con esos requerimientos. Entonces es más fácil hacer un batido de proteína que, por ejemplo, servirte una tacita de pollo. Y la tercera persona es las personas que tienen muchos problemas gastrointestinales, como bien lo mencionabas a un inicio, intolerancia a la lactosa, no pueden comer carne, a veces problemas celíacos, entonces optan por ciertas proteínas puras para poder suplir eso que no pueden adquirir a través de la dieta por su patología. ¿Cuál es la medida de consumo de este tipo de proteínas para no excedernos? Claro, por supuesto. Generalmente se recomienda, varía mucho, como te digo, dependiendo de una persona u otra, porque hablamos de una persona basal de 70 kilos a un fisicoculturista, ¿cierto? Sí, claro. Pero digamos que si estamos en la población basal costarricense de unos 70, 75 kilos, lo máximo que podríamos consumir sería 1 o 2 scoops al día. Al día. Exacto, que digamos que el equivalente sería aproximadamente, cada scoop tiene 25 gramos de proteína, eso es como el estándar. Hay algunas diferencias excepcionales, pero la mayoría son 25. 2 serían 50 gramos de proteína, que más o menos eso equivale más o menos a 2 pechugas de pollo enteras. Que es la tacita que trae el mismo tarro de proteína, correcto, digo yo. Ahora, ¿qué pasa si una persona decide que quiere consumir más proteína? La recomendación son 2 máximo. Correcto. Pero ¿qué pasa si dice, ay, yo me voy a tomar 5? En ese caso sí podrían tener problemas gastrointestinales, sí podrían comenzar con problemas de intolerancia, constipación, algunos problemitas con diarrea, y algunos sí podrían generar inclusive brotes a nivel corporal. Hay muchas personas que generan acné, inclusive posterior a poder consumir estas proteínas, además de que muchas veces no tienen como la asesoría adecuada y optan por comprar proteínas que no son lo que ellos necesitan, ¿verdad? Ahora, ¿cómo interactúa la proteína esta en polvo con los medicamentos? Generalmente eso es como un mito que está en la calle y mucha desinformación. Hablar de eso es como decirte que la persona que toma ciertos medicamentos no puede consumir huevo o no puede consumir carne. En realidad, casi ningún medicamento tiene interacción con una proteína en polvo y lamentablemente aquí en el ámbito de salud hay mucha desinformación en esa parte. Entonces, sí me gustaría hacer un énfasis en esa parte de que es un mito. La proteína generalmente no tiene ningún tipo de interacción con ningún tipo de medicación farmacológica que la persona pueda llegar a estar teniendo. ¿Quién no debería de consumir estas proteínas? Eso es una excelente pregunta. En realidad, la mayoría de personas pueden consumir proteína en polvo, volviendo al inicio, dependiendo de su patología basal. Una persona que es intolerante a la lactosa no va a ir a consumir una proteína donde la base es leche. Pero generalmente hablando de patologías, se habla de que personas con insuficiencias renales a partir de grado 3 en adelante, que ya es una insuficiencia bien importante, sí tienen que tener mucha precaución y no deben hacerlo solos. De ahí en adelante se recomienda prácticamente para la mayoría de personas. ¿Hay alguna limitación en cuanto a la edad? Por ejemplo, personas muy jóvenes que no deberían de consumir proteína, ¿existe esa posibilidad? Hablaríamos, digamos, de niños muy pequeños porque, vamos a ver, no es tanto porque les pueda generar algún efecto secundario, sino porque se puede hacer un mal hábito. Definitivamente un niño pequeño, y te hablo de 10, 11 años para atrás, necesita todos los nutrientes que la alimentación nos puede aportar. De 12 años en adelante, por ejemplo, yo tengo pacientes de 12 años que son súper atletas y hacen maratones y demás. 12 años ya son atletas. Claro que sí, cargas? Claro que sí. Entonces, como hacen tanto ejercicio, definitivamente no podrían comer tanto para poder cumplir con todo el gasto calórico que tienen. Entonces optamos por este tipo de suplementación. En adultos mayores, que nos vamos al otro extremo, inclusive a veces es muy recomendable porque sabemos que hay adultos que ya no pueden comer, inclusive están encamados, no pueden como movilizarse y obtener comida más fácilmente. Entonces esto se vuelve una opción que hay que tenerla con precaución, pero se vuelve una muy buena opción para ellos. Puede ayudar. Ahora que estábamos conversando acerca de los medicamentos, que es difícil que haya una interacción entre la proteína y el medicamento, pero ¿existe alguno que sí pueda tener interacción? Existen los medicamentos específicamente los que funcionan para atacar o más bien contrarrestar el sistema inmunológico, que podría llegar a tener una posibilidad de interacción, ya que las proteínas y el sistema inmunológico per se basa en proteínas. Entonces, si alguien tiene una deficiencia o a un exceso de proteínas generales en el cuerpo, y ya nos vamos a partes muy específicas microcelulares, podría llegar a producir alguna interacción en esos medicamentos que se adhieren a esas proteínas. Pero es muy raro. Está jalado el pelo. Ah, sí, literalmente. Cuando uno llega a los lugares en donde venden las proteínas, hay una cantidad tan grande y uno dice, ¿y cuál?
¿En qué me fijo en la etiqueta? ¿Qué tengo que ver? Ok, por ejemplo, si optamos por esta, entonces en la etiqueta, bueno, primero veo que es proteína, me voy a la parte de los requerimientos nutricionales, a la parte nutricional, veo que la mayor cantidad que tenga sea proteína, por ejemplo, aquí vemos que es 25 gramos de proteína, que representa el 50%. Si vos vas a ver, en realidad esto tiene casi nada de grasa, casi nada de carbohidratos, ¿ok? Después de eso, la tabla de aminoácidos siempre tiene que venir expuesta, que acá, por ejemplo, en esta podemos verla. Vamos a ver, aquí siempre ves, por ejemplo, la tabla nutricional y aquí siempre viene la tabla de aminoácidos. Una proteína que no venga expuesta a la tabla de aminoácidos afuera es una proteína que tenemos que dudar. ¿Okay? Los aminoácidos, fijarse, y 50% es bastante. 50% es bastante, exacto. Aminoácidos y por aparte la tabla nutricional. Y la última recomendación es que si vos ves, por ejemplo, acá trae unos sellitos de autenticidad. ¿Okay? Sí. Las proteínas siempre traen estos sellitos. Esto lo que nos dice es que esta proteína ha pasado por un proceso donde ha sido verificada por profesionales que dicen que realmente el polvo que está aquí es proteína. Que sí es proteína. Claro que sí, porque muchas veces se ha visto que inclusive lo hacen pasar por maltodextrina, que es azúcar. Entonces hay que tener mucha precaución en eso. Entonces buscar un 50% que es bueno de proteína. Ahora, una persona que por ejemplo tenga algún tipo de enfermedad, que esté convaleciente, que tal vez esté recién operada, le cueste un poco comer. Claro. ¿Esto es una recomendación aceptable? Sí, claro, 100%. Hay personas que están convalecientes después de una cirugía, generalmente si tienen anestesia general, donde su sistema gastrointestinal se vuelve muy lento y muy perezosillo y hay que comenzar a activarlo nuevamente. Entonces, estas recomendaciones, como te digo, siempre con precaución de no excederse en cantidad, pero funcionan muy, muy bien. Recordar, también hay que hacer la salvedad, que siempre son de toma oral. Esto nunca se puede como intentar suplir por un suero de vena o algo por el estilo. Pero sí funciona muy bien para esas personas siempre y cuando no hayan quedado con problemas hepáticos o renales posterior a su cirugía. Perfecto. Muchísimas gracias, Marlon, por todas las recomendaciones. Con todo gusto. Muy amable. A usted. Gracias. Hasta luego.